Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto y un gozo poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Estamos en una fuerte campaña de oración y ayuno durante 40 días y nos gozamos en el Señor de poder compartir con ustedes las bendiciones y la dicha que Dios nos da de buscar la presencia a través de la oración. Estos temas de oración son magníficos. Son temas que le llenan a uno le llegan hasta lo más profundo del corazón. Es reiniciar la actividad de una intimidad profunda con el Señor. Vamos a poner en tus manos este momento tan grato. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y glorificamos, dándote gloria y honra, alabanza y exaltación. Vengo delante de ti, Señor, en esta mañana a pedir perdón por nuestras iniquidades y nuestros pecados. Vengo, Señor, a limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vengo, Señor, con todo temor reverente delante de ti, Señor, porque no quisiera nunca caer, Señor, en apatía, Señor, hacia ti, Señor, en blasfemia. Pero hoy, en este día tan maravilloso, Señor, no puedo más que rendirme a tus pies, para ponerme en tus manos, Señor. La palabra de Dios dice: con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Queremos ser gente sabia, entendida y experta. Queremos ser gente, Señor, llena de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ese temor a Dios que nos hace sabios, entendidos y expertos, te pido que manifiestes tu gloria en nuestras vidas. Que esa gloria, Señor bendita, esté en nuestras vidas por siempre, en el nombre de Jesús. Estaba estudiando con respecto a la intercesión y estaba hablando de lo que el doctor Norman Group habla, de las enseñanzas que le dejó su maestro Reed Howell, gran intercesor reconocido aún por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Él habló sobre 3 fases: la fase de la identificación, la fase de la agonía y la fase de la autoridad. Cuando él habla de la fase de autoridad, habla de acuerdo a Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vemos cómo el Señor Jesucristo nos deja una profunda enseñanza acerca de la oración. La oración es la vacuna que nos cubre a nosotros de la tentación. No es en vano que la palabra de Dios, cuando habla del Padre Nuestro, termina, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a ver esta fase de agonía. Jesucristo estaba ya listo para el sacrificio. Él sabía lo que le tocaba. Estaba desgastado física, emocional y espiritualmente, siempre fortalecido por el Espíritu Santo. Y dice,
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando nosotros somos débiles, la palabra de Dios dice: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso Cristo estaba débil en ese momento, pero tuvo una asistencia del cielo, una asistencia divina que vino hasta él para mostrarle que no estaba solo. Pero el verso 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea cómo tenemos que entrar y cómo describe Cristo, cómo describe la palabra de Dios esa fase de agonía que pasó el Señor Jesucristo. Esa agonía es cuando nosotros como intercesores tomamos el lugar de Cristo como en el sacerdocio, y como lo dije, nosotros tomamos la autoridad poniéndonos en el centro entre Dios y la justa ira de Dios que merece el pecador. Ahí es donde nosotros llegamos y tenemos que interceder, tenemos que ser valientes, tenemos que agonizar, tenemos una agonía profunda, y muchas veces vemos que oramos y no sucede nada. Pero en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no debemos quedarnos ahí. Hay dos palabras, dos pasajes. Uno, el que acabo de ver, de Lucas 22, 39 al 45, y en Éxodo 17, en el Antiguo Testamento, del capítulo 8 al verso 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno a un lado y otro al otro. Así las manos tuvieron firmeza, y se puso hasta que se puso el sol, y Josué deshizo al pueblo espada. Josué estaba en el campo de batalla, pero la verdadera batalla la ganó Moisés, Hur y Aarón en el monte. Entre más caminemos nosotros por el valle, más alto necesitamos ascender en la montaña, en la oración, en intimidad con Dios. Hoy hemos caminado mucho en el valle. Hoy tenemos una sociedad que solo en el valle pasa, por lo cual necesitamos pagar un precio, una agonía, y subir al monte, aunque sea empinado y duro de subir. Moisés y Aarón, en un acto de intercesión y obediencia, hicieron que Josué ganara la batalla. Moisés, Hur y Aarón hicieron el trabajo al que estamos llamados. Cuanto más bajemos al valle de la decisión, más alto debemos ascender a la montaña de la oración. Y debemos sostener las manos de aquellos cuya principal preocupación es prevalecer en Dios. En el pasaje de Lucas, Cristo vaciaba su alma en la desesperación por conseguir la victoria por nosotros. Esa es la verdadera intercesión, una oración profunda, intensa, desesperada, que no desiste hasta alcanzar la victoria. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos 8:34, dice: ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Si el que condena nos ha perdonado y nos ha redimido del pecado y de la muerte. Cuando el enemigo no tiene argumentos contra nosotros, ¿quién podrá condenarnos? El autor del libro de los Hebreos lo ve de la siguiente manera en Hebreos 7:25: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Hay una agonía. El ministerio del intercesor es el ministerio sacerdotal, es un ministerio sufrido, es un ministerio que se entra a interceder por alguien y no se sabe cuándo va a terminar, no se sabe el precio y la fuerza que ha de desgastarse uno orando hasta ver que Dios oyó en los cielos y que clamó. Esto nos lleva, ya nos hemos identificado, ya hemos pasado un periodo de agonía. Ahora viene el tercer periodo, que es la autoridad. La intercesión se identifica en tal grado con el intercesor, con el que sufre y que le da lugar a la presencia del Señor. Le estamos dando nosotros lugar a la presencia de Dios. Estamos identificándonos con los problemas. El intercesor, como con su compasión y agonía y el clamor, mueve a Dios, incluso hace que Dios cambie los designios. La intercesión se vuelve una lucha terrible contra los poderes de las tinieblas, tratando de destruirlo, y las fortalezas, y arrebatar a los esclavos. El verdadero intercesor vive en obediencia y siempre espera que Dios le muestre. Y cuando Dios muestra la voluntad, con las almas espirituales conquistamos. La intercesión, le quitamos a Satanás lo que Adán perdió. Puede ser salud, dominio sobre los elementos, el fruto de la tierra, el privilegio de andar con Dios, la prosperidad material, física y espiritual, vivir sin pecado, una vida digna y agradable a Dios. No luchamos contra fuerzas humanas, son fuerzas espirituales invisibles. En Mateo capítulo 12, versos 28 y 29 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Luego sigue diciendo el Señor Jesucristo: para despojar al diablo tiene que vivir y ser más fuerte que él. En el libro de Lucas capítulo 11, verso 20 al 22 dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que él confiaba y reparte el botín. El despojo de los principados y las potestades las hizo Cristo en la cruz del Calvario, a lo que el apóstol Pablo en Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea cómo Cristo es el vencedor, Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo vive y reina. Si Él por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, el reino de Dios está aquí. Hoy nosotros, como hijos del reino, queremos establecerlo, queremos hacer y usar uso de las armas. Y la palabra de Dios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Hoy te alabo, Señor, y te bendigo por permitirme, Señor, hablar de esto. Hoy el Señor nos llama a una iglesia beligerante, a una iglesia que ya no es la del Salmo 23, sino la del Salmo 144:1, que dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Hoy tenemos que determinar el inquebrantable deseo de entrar en intimidad con Dios para decirle al enemigo que ha conspirado contra nosotros: basta ya.
Tiene que haber una determinación inquebrantable en lo espiritual para que la victoria en lo material sea una realidad. En el libro de Josué 8:18, en la toma de Jai, después de que el anatema había sido sacado del pueblo de Israel y había sufrido una apabullante derrota en un pueblo pequeño, vuelve ahora con una nueva visión Josué, y dice en el verso 8:18, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo le entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. La lanza, tipología de la autoridad. Esa autoridad es guardada por una sola persona. No pueden ver dos autoridades. Y en ese momento la autoridad delegada estaba sobre Josué. Y vea que es el mismo principio que usó Moisés contra Amalek con Hur y Aarón. Ven el verso 26. Ahora le toca a Josué, que fue el que batalló. En el Josué 8:26 dice, porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza hasta que había destruido por completo a los moradores de Jai. Dios le ordenó a Josué que extendiera su lanza contra la ciudad, y Josué obedeció y guardó la lanza hasta que hubo destruido al enemigo. Las oraciones tienen que ser específicas, persistentes y dirigidas por el Espíritu Santo. La lanza no se retira hasta que la victoria no sea completa. No pueden haber victorias parciales. Tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias. Ya el profeta Eliseo estaba en paso de muerte y llega el rey a visitarlo, el rey Joás, y estaba en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 en adelante. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió, y ascendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma el arco y unas saetas. Y tomó entonces el arco y unas saetas, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso la mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo las manos sobre el rey, y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir, toma las saetas. Y cuando el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea, y golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Entonces ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Vea cómo hay que ser persistente. La palabra de Dios dice, mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Vea cómo la palabra de Dios nos da una enseñanza muy grande. Eliseo dirigió a Joás y lanzó un ataque victorioso, pero no se conformó con una victoria parcial. Al solo golpear 3 veces al suelo, hubiera perseguido y hubiera derrotado totalmente al enemigo si hubiera golpeado y hubiera sido persistente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 veces lo hubiera golpeado hasta acabar con él. El salmista en el Salmo 81, 13, 15 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Cómo el salmista interpreta los tiempos, cómo interpreta
la obediencia a la palabra de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 60, verso 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vea cómo la palabra de Dios habla: levántate y resplandece. Ya no más cobardía, ya no más quedarse uno apantallado y tener miedo de volver a la batalla. Nosotros somos guerreros, para eso fuimos formados. Vea que en segunda hay un caso en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versos 2 al 7. Vea usted, es el caso del rey Usías. Dice, fue un rey que caminó en integridad, pero luego la fama lo lleva a completamente torcer la realidad. Vea, dice, Usías edificó Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando empezó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jamnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod. Y en tierra de los filisteos Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaron en Gur-Baal, contra los amonitas. Vea que hay, dice, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí nos da una enseñanza con una enorme revelación. El rey Usías destruyó Jamnia, Asdod y Gad. Gad es una barrera de conformismo, tradición, costumbres, estancamiento, imposición de patrones anteriores y legalismo. Eso en Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vea cómo el conformismo nos lleva a nosotros a pasar una vida ociosa, una vida lustrosa, una vida regalona, y en el cual no pagamos el precio para vivir una vida digna delante de Dios. La muralla de Jamnia es la infidelidad, la falta de compromiso que hoy mucha parte de nosotros tenemos. No hay pacto, no hay responsabilidad, hemos sido inútiles. Y la tercera barrera que tenemos es la barrera de Asdod. Eso trae pobreza, miseria, falta de superación. No hay metas, es religión, es conformismo, es tradición, es mediocridad. Vea cómo sucede eso, que muchas veces la fama y el buen nombre o un nombre establecido popularmente lleva a la desgracia. Este mismo rey Usías, dice la palabra en 2 de Crónicas 26, 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vea cómo comete un error. Él no tenía derecho, eran los sacerdotes, la descendencia de Aarón, los que eran llamados a hacer el sacrificio, y él lo hace, y el fin fue letal, fue una desgracia, murió leproso. Hoy tal vez usted necesita romper una de estas barreras que el enemigo pone. Ahí se ha identificado usted con el problema. ¿Ha pagado usted
el precio a través de una agonía, a través de una oración continuada, y durante muchos años, muchos días has tenido oración y no has visto nada. Todo tiene su tiempo, para tener el tiempo de autoridad. Dice, por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Hoy queremos nosotros, motivados hoy en este tiempo de oración, buscarte, Señor, de todo corazón, alabarte y bendecirte, adorarte y glorificarte y dar la batalla. Hoy estamos dispuestos, al igual que Cristo se identificó con un mundo perdido, nosotros hoy nos identificamos con esa gente que no te conoce, Señor, que vive en la ignorancia, Señor. Son ciegos de ceguera y sordera espiritual. Hoy nos identificamos, Señor, como Cristo se identificó con nosotros, para entrar en una poderosa agonía, para sobrellevar el dolor, hasta sentir como Cristo sintió, que cuando estaba en esa agonía, su sudor era como sangre. Hoy, en el nombre de Jesús, hay que pagar un precio por ver las cosas cumplidas, para luego ver el periodo de autoridad, donde dice, en el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se dobla, ver la victoria. La victoria está en nuestras manos, porque mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero adorarte y bendecirte, y que a todos los oyentes que están conectados a este programa de los lunes, Señor, puedan, Señor, interiorizar esto, Señor, y con una nueva expectativa de vida, Señor, buscar, Señor, el refugio, Señor divino, Señor, a través de la oración, de la intercesión, de la intimidad, buscar la paz, buscar la libertad de tanto cautivo, porque para eso vino el Señor, a libertar a los cautivos. Y nosotros un día fuimos cautivos, alguien pagó el precio por nosotros. Por eso hoy te alabamos y te bendecimos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros y sobre sus familias, en el nombre de Jesús.